Señor, le agradecemos muchísimo, muchísimo la oportunidad que tenemos de tener una invitada tan especial como Betsaida García. Betsaida tiene una maestría en consejería de la Universidad Ana G. Méndez, un bachillerato en trabajo social, es psicóloga y educación de la Universidad del Turabo. Bueno, para toda la gente que se conecta a esta transmisión, pues le damos la bienvenida, y también a la gente que está después y va a estar en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Recordándoles siempre también que nuestra próxima reunión será el 9 de abril, para que estén bien atentos. A la gente que se encuentra en la Florida Central, vengan y nos acompañen de manera presencial, y si no, pues siempre hay estas alternativas, porque nunca podemos dimensionar, y lo digo en los años los 25 años que estuve en la radio en CBC, cuando viajaba a diferentes países y llegaba a unas zonas rurales y unos lugares donde no había tecnología, donde no habían iglesias de pronto, y la radio era la iglesia y era la forma de ellos alimentarse. Entonces uno sabe que ahora en estas plataformas virtuales como es Facebook, como es Instagram, como es YouTube, pues somos iglesias que seguimos transmitiendo, y solamente a veces yo cuando viajaba podía captar un poco el impacto de lo que era la radio en las vidas de las personas, y decir, mi vida fue transformada, yo me convertí al Señor y empecé a caminar escuchándolos a ustedes. Eso, yo digo, es una pincelada de lo que Dios nos permite ver, pero que seremos conscientes cuando estemos en el cielo, a dónde llegan estas señales. Amén. Entonces, quiero invitar a Betsaida que me acompañe, por favor, por aquí. Betsaida, gracias por decirnos sí a Almuerzo con Dios. Betsaida ha venido varias veces, nos ha acompañado en reuniones especiales, siempre viendo tu carrera y viendo todo lo que Dios ha hecho contigo, y diciendo, wow, qué belleza, así como la alcaldesa que la tenemos aquí también, Olga González, gracias por estar nuevamente con nosotros, amigos bien queridos, mi querida Silpet, gracias a todos los que están acá, gracias. Bueno, Betsaida, ¿naciste en qué parte? ¿Eres de Puerto Rico? Puerto Rico, en Caguas, cerquita Caguas. de San Juan. Ok. ¿Cómo se conformaba tu familia? ¿Cómo eran hermanos? ¿Cuántos? Papá, mamá y somos 6 hermanos, una familia grande. Wow. 3 varones y 3 hembras. Eso fue en orden. ¿Sí? Para mí fue mujer, hombre. ¿Y tú cuál número eres de ahí? Yo soy la pequeña de las niñas, Oh, sí. la penúltima. Después de mí un hermano menor. Y bueno, ¿qué recuerdas de ese hogar, de tu niñez? Éramos una familia, trabajábamos mucho porque mi padre era pastor de iglesia. Oh, sí. Era pastor de Iglesia Asamblea de Dios en el pueblo donde estábamos. Teníamos muchas actividades en la iglesia. Recuerdo prácticamente mi niñez la pasé en la iglesia, porque antes uno iba a la iglesia 4 o 5 días a la semana. Y recuerdo muy bien, con mucho cariño, nuestras vacaciones, porque era cuando salíamos de todo el ambiente y salíamos del pueblo, y nuestras vacaciones eran en Vieques. Es una isla que tenemos cerquita, es como a 30 minutos de Puerto Rico, una isla pequeña, y en esa isla pasábamos nuestros veranos, 2 semanas en la playa, compartiendo en familia, y le pasábamos pero muy bonito. O sea, que tú creciste con papá pastor. Con padre pastor. ¿Y en qué momento de tu vida realmente tomas la decisión de decir, ok, porque sabemos que no se hereda la fe, sino que todos tenemos que tomar en algún momento nuestra decisión por Cristo? ¿En qué momento dices, aquí voy a abrir las puertas de mi corazón? ¿Y qué edad tenías? Entiendo que como a los 24 años tuve un encuentro con Dios. Porque uno es criado en el Evangelio, no quiere decir que porque tus padres le sirven es como bien compartiste. Y pasa uno un proceso
Y en ese proceso, pues llego a mi edad de 24 años, ya tenía la niña y entendí que era una necesidad que necesitaba a Dios. Fue un momento difícil, estaba pasando por una situación de violencia doméstica, donde me vi atrapada en una relación de maltrato físico, emocional, y necesitaba a Dios más que nunca. Y en ese transcurso de 24 a 26 años tuve que tomar decisiones muy fuertes. Tuve la decisión de tener que venir a los Estados Unidos y con mi hija pequeña y dejar todo lo que conocía, mi idioma, mi casa, mi familia, mi trabajo, todas esas comodidades que estaba acostumbrada y llegar aquí a empezar en cero. Y fue un tiempo muy crucial en lo que mi fe y también, además de mi fe, en mi caminar como madre, en esa toma de decisiones de decir, wow, tener que dejar todo lo que conozco, como muchos de los que están con nosotros y también nos están escuchando, llegar a un país que no era mi país. Es como, siempre lo he dicho, arrancar un árbol, las raíces completas y de momento tirarlo a un lugar y que ese árbol tratar de buscar de su propia forma cómo ser sembrado nuevamente y florecer para donde no estaba, para no morir. Y fue un proceso duro. Bueno, Betsaida, hablas de una situación familiar específica. ¿Tú te casas con una persona cristiana, o sea, una persona de tu iglesia, o te habías apartado del Señor? Estaba en un tiempo, como yo digo, como decimos en Puerto Rico, de rebeldía, donde uno empieza a buscar su lugar como como teenager en este mundo, y me enamoró de la persona que ¿verdad? No era lo que mis padres hubieran querido para mí, y ahí comienza toda esta situación. ¿Cuánto duraste casada? Estuve entre esa relación in and out por años, porque era joven. Entraba a la relación, nos dejábamos, regresábamos, y para mí lo que puedo decirte de esa relación como tal es la dureza, el trato, que para mí ese trato era tan mal, el trato era malísimo, y como yo, al no tener una autoestima y valorarme y mi identidad en Cristo como debía ser, lo que uno acepta y a donde uno llega en las relaciones. Como tú no saber tu valor, el saber amarte de la forma en que Dios te ama, como Dios nos creó, que somos creación de Dios, somos pueblo escogido, nación santa. Amén. Y a veces olvidamos ese propósito y esas promesas del Señor y entramos en relaciones que nos complican y nos hacen ver completas y nos llevan completamente lejos del propósito de Dios en mi vida. Cuando llego a los Estados Unidos, que me veo en esa situación de que no quiero vivir más en esa relación, la persona me encuentra donde estaba escondiéndome, porque yo huí por mi vida, para protección de mi vida, y terminé acá en un refugio de sobrevivientes de violencia doméstica. O sea, ¿tú puedes decir que más o menos cuánto tiempo duró esa relación? Entre que cortaban, volvían. 5 años. O sea, la nena estaba pequeña. La niña estaba pequeña. Estamos hablando cuando ella, diríamos como entre toda la extensión, como unos 7 años. ¿Y el refugio fue aquí? El refugio fue acá. Llegué a los Estados Unidos y cuando llego al lugar donde estaba, que era en Deltona, y recuerdo compartí esto los otros días, en Deltona antes era como un campo, no había lo que hay ahora. Y para mí salir de mi cultura y llegar a un lugar donde no había la comida que yo acostumbro, usted sabe que los tostones, el arrocito guisado, el pollito, eso nos describe a nosotros como en nuestra cultura, y llegar acá y de momento no hay nada de eso. Y Deltona era así, es un pueblo pequeño en el área de la Florida, donde no había mucho desarrollo, y cuando llego allá me encuentro con ese choque cultural donde no conozco el idioma, donde no tengo a mi familia. Llegué a la casa de una persona cerca a nuestra familia, pero no era familia. Estaba en una casa ajena, como dicen, de una persona conocida, pero no de confianza como mi familia.
y fue muy duro. Vinimos a dormir a una cama twin, que es una plaza. Mi hija y yo, recuerdo los rodillazos que nos dábamos porque no cabíamos, estábamos apretaditas. Y ahí comenzó la historia. Yo digo de lo que es Bedside del día de hoy. Porque de ese lugar, esa persona me encontró ahí por llamadas de teléfono. Llamó y la persona donde yo estaba se hizo pasar por alguien más para que él nos reconociera. Y ahí fue que tuve que llegar al refugio, al albergue para sobrevivientes. Ahí me vi desconectada de lo que era... ¿Cuánto tiempo duraste en el refugio? En el refugio estuve como unos de 4 a 5 meses. Wow. Yo diría como 4 meses. Y en el refugio pues no tenía acceso como todo el mundo. Ahí hay un curfew, que es 1 hora de llegada. Fue un proceso duro, porque cuando tú estás acostumbrado a tenerlo todo y de momento llegas y estás compartiendo tu habitación con otra persona. Siempre recuerdo que la compañera que tenía en la habitación, ella tenía una niña también, roncaba. Como un león rugiente. Y yo decía, me alaba el pelo cuando roncaba. Y yo decía, Dios mío, de tener a mi cama completa, ahora comparto esta habitación, pero entendí que el refugio era mi castillo, donde el Señor me estaba protegiéndome la vida. Y en ese tiempo me pasó algo bien importante que cambió mi vida por completo. Me visitó mi pastora de Puerto Rico. Ella vino para acá y nos dijo, vamos a ir al Calvario. Te voy a llevar a una iglesia de un amigo mío, de un hijo espiritual. Y cuando llegó a la iglesia del Calvario, el mensaje fue completito para mí. O sea, de esos mensajes que tú dices, ay Dios mío, yo lloré. ¿Quién le contó mi vida al pastor? ¿Cómo el pastor sabía que lo que yo estaba pasando era un día en la semana? Y llora, y llora, y llora. Y de momento la pastora me dice, al final del servicio, pasé al frente porque necesitaba esa sanidad, necesitaba, todo aquello había sido para mí. Y la pastora me lleva donde Pastor Nino y le dice al Pastor Nino, aquí está tu hija. Hija, aquí está tu pastor. Y eso fue, lo siento ahora mismo en el espíritu, fue como en la Biblia, en el tiempo pasado que se presentaban y era como una ceremonia. Esa fue mi ceremonia de entrega a ese pastor y a la pastora que tanto los amo. Y estuve con ellos 20 años en la iglesia del Calvario. Ahora por motivos de mudanza estoy con Pastor Abiel Cabá. Pero fue un proceso. Ese proceso me llevó hasta ahí. Obviamente, para retomar después de esta parte donde nos dejas, tus padres, ¿cómo manejaban esto? ¿Cómo, al saber que te habías venido a Estados Unidos, que estabas con tu hija, ellos supieron que estuvieras en un refugio? O sea, sí. Incluso cuando me dices de mis padres, yo llamaba a mis padres todas las noches diciéndole que yo quería regresar. Y mi papá, no regreses, no, tú estás segura ya, ¿para qué tú vas a venir? Porque yo, papi, es que tú no entiendes cuánto yo los extraño, yo aquí la comida, el idioma, y en esa queja y esa pelea con Dios, ¿verdad? Que uno siempre, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y recuerdo que mi padre me dijo, tú sabes que nosotros todos dependemos de que tú estés allá. Y una persona nos había hablado a la familia y había dicho que iba a ser un éxodo en nuestra familia. Y me acuerdo que mi padre me dijo, tú estás allá, necesitamos que eches raíces. Que, como mencioné lo del árbol, sí, que eches esas raíces, porque todos nosotros nos vamos a ir para allá. Éramos todos los hermanos ya casados, con sus familias, mis padres. Y para mí eso me chocó bien fuerte y yo dije, lo hice mío y yo dije, mi familia depende de mí. Y ahí el Señor empezó a abrir las puertas y fue como el Señor lo dijo, que nos habló con la hermana Manuela, que era mi madre espiritual. Ella falleció hace unos meses atrás y eso fue algo que se hizo real.
porque la palabra de Dios, cuando Dios te habla, es Amén. una realidad, tiene un tiempo y se cumple. Y se cumple. Y así fue, llegué, seguí expandiendo y sembrando esas raíces y toda mi familia vino. Poco a poco fueron llegando, mi hermano llegó, mis padres llegaron, mis hermanos, y te puedo decir que estamos todos aquí. ¿Cómo pasó que esa persona no volviera a buscarte? O sea, ¿quedó detenida o cómo yo fue? puse una orden de de restricción y pues no hubo contacto. Lo que sí es que años luego yo siempre le pedí al Señor que me sacara ese dolor del corazón, y yo tuve un tiempo en que Dios fue un proceso de sanidad y lo pasé en la iglesia del Calvario. Cantaba en el coro y yo digo que adorando y sirviendo al Señor, el Señor te sana. A veces la gente espera que Dios haga milagros y demás, pero el milagro está ahí, pero tú tienes que trabajar por ese milagro. Y recuerdo que la sanidad fue un proceso. Me acuerdo estar en el altar, yo cantaba y adoraba al Señor, y yo mientras adoraba al Señor, eso era llora que llora. Yo creo que me imagino que diría, esa es la muchacha del coro que llora mucho, me imagino, porque eso era todo el tiempo y era el Señor sanando mi corazón. Y entre ese proceso, pues veo cómo la mano de Dios trae a toda mi familia, pero yo necesitaba perdonar, porque el perdón no es para uno. El perdón no es para la persona ni demás, es para ti mismo. Para mí, sí. Para ti mismo, para tu sanidad. Liberar. Y recuerdo que ese día yo dije, Señor, hasta aquí llegué. Me arrodillé, puse mi cabeza en el suelo y me arrodillé y yo dije, Señor, yo necesito perdonar. Necesito que me sanes por completo. Y le digo que después de casi una hora llorar, me levanté y fue como que ese peso fue quitado. Porque el Señor tenía otras bendiciones para mí que si yo no perdonaba, no se iban a dar. Eso era automático, el perdón era necesario. Y cuando ese perdón pasó, fue como que las ventanas de los cielos, bueno, todo cambió. Continuó, sí. Bueno, ahora también todo tiene sentido, el por qué esa prioridad para ti, para ayudar a las mujeres con violencia doméstica. Porque tú coordinaste el seminario de Mujer Segura que educa a líderes y a la comunidad sobre la violencia doméstica. Claro, todo tiene un origen de todo esto. ¿Cuántos años llevas trabajando para ayudar a las mujeres a ser libres de esta violencia doméstica? Más de 20 años. Llevamos en la Florida Central trabajando con sobrevivientes. Tuve que aprender que no solamente son las mujeres que lo sufren. Cuando recibí la primera llamada del primer caballero que me dijo, yo pensaba que era hasta una broma de un amigo que me estaba llamando porque era la misma voz, y de momento yo, chico, no, deja el relajo. Y cuando me dice, no, mi nombre es tal, y yo dije, ay, perdóneme, discúlpeme, pero era reciente que yo comenzaba, y me explicó que su esposa lo maltrataba también. Y ahí comenzamos el proceso de lo que por más de 20 años, dando clases de seguridad, defensa personal, orientando, adiestrando a los pastores. Recibo muchas llamadas de pastores de cómo trabajar casos, o vienen casos a ellos de cómo ellos poder trabajarlo, y ha sido una experiencia bien gratificante y que llena el corazón. De las personas que nos escuchan y que nos están viendo, ¿cuál sería, digamos, el consejo? Porque también tristemente sabemos que dentro de las iglesias hay violencia doméstica, se sufre violencia doméstica. ¿Cuál sería esa forma para poder ayudar a la gente que nos escuche y que puede estar afectada dentro de una condición así? Y dice, no me puedo separar, no puedo hacer esto, soy un líder, ¿qué van a pensar de mí, mis hijos? O sea, siempre es como la apariencia, ¿verdad? Yo he atendido desde pastores, líderes que han sufrido y que que lo sufrieron, y el primer paso es reconocer que necesitas ayuda, y saber que hay gente afuera que está dispuesta a brindarles ayuda. La gente, cuando te quedas en ese círculo y en ese ciclo,
pensando que es lo único que te mereces, ahí es donde vas a estar toda la vida. Porque tienes que valorarte y tienes que amarte. Si no reconoces esa primera parte de que esto es una relación de maltrato, no vas a buscar la ayuda que necesitas. Es ese primer paso de atreverte y decir, yo voy a buscar ayuda. Necesito que alguien, hablar con alguien. Y ahí es donde entra la iglesia. Y entramos todos nosotros, porque todos podemos ayudar a alguien. Bueno, tú también has trabajado con niños y también para trabajar esa autoestima en ellos. Cuéntame un poquito sobre ese programa que has hecho. ¿Y has ido aquí en Orlando? O... Sí, aquí también he viajado a México, fui a Puerto Rico y hemos trabajado y expandido ese ministerio. Es un ministerio, se llama Princess and Knights, y fortalecemos la autoestima de los niños, porque esa es la raíz. Tenemos que coger y llegar a esto a los niños antes de que sea muy tarde y tengan la edad de nosotros, porque ya es más difícil. Pero si empezamos a trabajar a los niños desde pequeños y a decirles que ellos son creación de Dios, que son valiosos, que son importantes, estos son cosas que para cuando nos criaban a nosotros no escuchamos eso. O sea, nuestros padres no sabían que esto era tan importante. Y ahora, en los tiempos que vivimos, entendemos que era importante decirle a una niña que hermosa eres y que el papá dijera que hermosa eres, porque ¿sabes? Los estudios han dicho que eso viene del padre. Y cuando ese padre está ausente, ¿quién lo va a hacer? Pues entonces nosotras tenemos que tomar esa responsabilidad. La iglesia tiene que tomar la responsabilidad, los líderes. Y en eso ha sido algo que yo digo que Dios ha puesto en mi corazón con la niñez. Y ahora pues en la función que estoy ejerciendo. Exactamente. ¿Cuándo empiezas o cómo terminas vinculada con los bomberos? O sea, ¿cómo empieza esta carrera como un líder comunitario? ¿Cómo empiezas a prepararte? ¿Cómo empiezas a entrar en toda esta ruta que Dios te ha ido dando en diferentes cargos? Desde Puerto Rico yo era trabajadora social. Okay. Yo hacía eventos para personas que tenían adicción de drogas. Trabajaba para el Departamento de la Familia en Puerto Rico, lo que se conoce como el CUCO, que es el Servicios Sociales. Yo removía niños, era trabajadora social, tenía un caseload de muchos niños, tenía como 135 niños a mi cargo. Y ahí empieza mi pasión hacia la niñez y lo que hago. Y empezó lo que es el liderazgo. Y ahí han sido tantos años como líder en la comunidad, pero recuerdo haber trabajado en la barriada Morales en Caguas. Tenía un evento que coordinaba y ese evento sacábamos de eso, es como era un barrio donde había mucha drogadicción y cogíamos a los adictos, ellos venían, recibían al Señor, se le hablaba de la palabra de Dios y de ahí los transportábamos a centros de rehabilitación. Y lo mismo con damas. Y recuerdo que en una de esas visitas, en uno de esos eventos, fui a visitar a un centro de rehabilitación y cuando se me acerca este muchacho, pero guapísimo y bien arregladito, mucho pelo y gordito y bien, bien fuerte, y me dice, hey, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo lo miré y yo le dije, no me acuerdo de ti. Me dijo, gracias a ti yo estoy aquí en este centro de rehabilitación, gracias al evento que tú hiciste, estoy aquí. Y si lo llega a ver como yo lo vi, estaba así de delgadito, flaquito por la adicción y demás, y cuando después yo veo la transformación, ahí yo dije, Señor, de verdad que tenemos que seguir adelante. Amén. Y ahí está el qué día de hoy. satisfacción, qué lindo. ¿Cómo empiezas a trabajar con los bomberos? Mira, los bomberos antes de los bomberos trabajaba para el Board of County Commissioners, es la junta de comisionados de acá de Osceola. Mi historia acá comienza en las escuelas, porque yo era maestra de escuela de educación especial, de niños especiales. De ahí me muevo a la junta de comisionados y les di 14 años de mi vida a los comisionados. Wow. Y se me ofreció la oportunidad de trabajar con la policía primero, con el sheriff. Y del sheriff... ¿Y ahí qué hacías? Ahí era relacionista público, la manager de relaciones públicas.
y tuve que trabajar casos bien difíciles y pues reportar a la comunidad, y de ahí me muevo a los bomberos. Los bomberos es un poquito más, yo digo, más pasivo que lo que es trabajar con policías, y he estado ahí por unos 4 años. Anterior fueron casi 4 años con la policía y 14 años con el Board of County Commissioners y con la escuela. Esa es mi trayectoria acá en los Estados Unidos. ¿Y haces relaciones públicas también con los bomberos? Hago todo lo que es coordinación de educación al público y relaciones públicas. ¿Sigues trabajando todavía con los bomberos? Sigo con los bomberos, Wow. Más la nueva posición Por eso, que tengo. con esta nueva sí. posición, ¿cómo te repartes allí? Lo otro es un part-time, lo de las escuelas. Okay. Y la mayoría de lo que hacemos es en las tardes. Como nuestras reuniones son a las 5:30, 5 de la tarde, y pues me da la oportunidad de trabajar durante el día en el otro empleo. Bueno, pues Betsaida fue elegida como la primera mujer puertorriqueña en formar parte de la Junta Escolar del condado de Osceola. Esto es recientemente que estás en este cargo. ¿Cómo es estar ahí? O sea, yo sé que la política, se lo preguntaba cuando estuvo la alcaldesa con nosotros. O sea, hay gente que sueña estar en estos cargos públicos y en esta parte política, pero uno que está de lejos, uno sabe que esto trae muchas envidias, trae muchas cosas decepcionantes. Oh, sí. ¿Cómo ha sido para ti estar en ese cargo y por qué querías trabajar allí? En todos los años que llevaba aquí, me habían ofrecido correr a posiciones políticas. Y mi aspiración no era hacer ningún cargo político, nunca. Le huí a este llamado por muchos años, estaba como Jonás, pero esta última vez que alguien me dijo, oye, tú siempre dijiste que si algún día, lo único que yo decía es, si algún día yo voy a hacer algo político, sería solamente para la Junta Escolar, porque era no partidista, era algo que está en mi corazón, que era servir y educar a los niños, pero el proceso es muy duro. El proceso es bien difícil. El proceso, desde que tú ya pones tu nombre y lo registras, ya es como decir, como el enemigo sabe que tú vas a hacer y vas a cumplir con un propósito, y eso se levanta todo lo que te puedes imaginar, pero entiendo que Dios me puso gente alrededor que fueron claves, gente que sirvieron de como ese balance para yo poder entender todo lo demás que iba a venir después. Aquí mis amigas Silvet, también Olga, ellas en su momento me orientaron entre las cosas que ellas hacen en la comunidad. La alcaldesa fue de gran, ¿verdad?, instrucción para mí, y también muchas amigas como Viviana Janer. Tengo muchas, si menciono todos los nombres, ahora mencioné algunas, ahora me meto en problemas con las que no mencioné, perdóneme si no las mencioné, que estuvieron en el proceso, pero como tal del paso, porque requiere muchos sacrificios. Yo caminé más de 1,700 casas sola. Wow. Yo no tuve, mi hija vino conmigo una vez. Tengo una señora que me ayudó en una de las comunidades y caminó, pero todo lo demás, eso fue puerta a puerta, noche, mañana, la temperatura estaba a 100 grados y yo caminando, casa por casa, llevando mi información. Sí le doy gracias a Dios, que entre todas esas casas que visité, si acaso 5 nada más, fueron que, no, yo no quiero saber de política. Pero todos los demás, cuando me abrían las puertas, era, pues, dime qué es lo que tú quieres hacer por nuestros niños. Y me daban esa plataforma para hablar, y me daban esa oportunidad, y yo creo que eso me sirvió mucho para entender que Dios estaba en todo el tiempo, que Dios estuvo en todo el propósito. Me vi bien sola. Gente que dijo que iba a estar conmigo no aparecieron. Pude de mis contactos, yo entiendo que fue un proceso que Dios me pasó para ver cuán pequeño es mi círculo, porque fueron muy pocos los que se quedaron, y en ese círculo pequeño
usted sabe lo que es llorar de soledad, porque tú estás haciendo algo que sabes que Dios te cogió para un propósito y que la gente quiere y te dicen, oh, y de momento te encuentras, ¿sabe qué es tocar 1,700 puertas y tener que hacerlo solo? Wow. Porque todo el mundo, sí, te vamos a apoyar, y a la hora de la verdad, pero cuando yo entendí que Dios me quería en el proceso sola, Él quería que la gloria fuera de Él. Claro. Amén. Y que todo lo que pasara, yo pudiera en todo momento darle a Él la gloria de que Él me sostuvo. Habían veces que yo me sentaba y yo decía, yo no quiero caminar hoy, porque me siento bien sola. Hubo una ocasión en que había tenido una entrevista con un periódico y yo sé, mi inglés, yo tengo acento y para mí es una limitación. Y me acuerdo que estaba mi contraparte en esa entrevista y yo, después que terminé la entrevista, yo me sentí como un fracaso. Y yo dije, Señor, pero si en esto yo estoy sola, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y esta humillación. Y de momento, ese día, en eso yo dije, yo no lo quiero hacer más, yo no quiero correr, yo no quiero, ¿por qué yo tengo que hacer esto si esto es mucho trabajo, si ya yo tengo trabajo suficiente? Y en esa soledad yo me sentí, estaba sola en la casa porque había hecho la entrevista por Zoom. Y ese día me llama mi mamá y me dice, vamos para allá a ayudarte. Porque no era caminar, íbamos a estar en el centro Guevara. Y de momento me llama una amiga con su novio, me dijeron también que iban a llegar. Y de momento me llama otra pareja, los que nadie nunca había aparecido, y de momento me llama otra pareja, mira, estamos cerca, vas a estar en el centro Guevara, vamos a ir para allá, sentarnos contigo con una musiquita y todo. Y yo estaba llorando y yo decía, pero eso fue uno detrás del otro. Y llegaron todos ellos, con güiro, con maraca, con panderos, y llegaron todos y se formó allí ¿verdad? Un tremendo combo, como decimos los puertorriqueños. Y cuando yo llegué, yo dije, Señor, yo no estoy sola, porque tú eres el que está bajo control de todo. Y me acuerdo, cantamos, yo ordené comida para todos. Y hermano, ese fue uno de los días más hermosos de todo el proceso. Porque además es cuando tú oras y derramas tu corazón delante de Dios y vienen esas respuestas inmediatas que tú sabes que Dios te escuchó y que Dios está contigo. Amén. ¿Cuál era tu carta de presentación? ¿Cuál es tu programa que has empezado a desarrollar? Para que abrían las puertas de esas personas que te escuchaban. Además, pues, como dice un dicho, la cara del santo hace el milagro, ¿no? Pues yo creo que te aparecías tú en la puerta y no iban a decir, ay, señora, viene a pedir limosna, no, sino era alguien que venía con algo interesante y una propuesta que hacer. ¿Cuál fue esa carta de presentación tuya que la estás implementando ahora? Mi propuesta para mí era la seguridad de nuestros niños, porque es que siempre es lo que he hecho, es lo que conozco, mi vida ha sido salvar vidas. Si no fue con la policía, sino con los bomberos ahora, con lo de defensa personal para los niños, protección de los niños, prevención de abuso sexual, todas esas cosas es lo que yo... Y qué mejor forma de ir donde alguien y decirle, mire, llevo más de 25 años trabajando por la seguridad de nuestros niños, porque no es lo mismo que alguien llegue y nunca he hecho nada, pero claro, lo que tú has hecho te trasciende. Y me dio, ahí era donde yo veía la mano de Dios, cuando tocaba la puerta y dice, mira Betsaida, ¿qué tú haces aquí? Ah, qué lindo. Y era gente, tú me ayudaste con tal cosa y tal cosa. Claro. Y ahí yo decía, ya tenías un recorrido. De verdad que yo he hecho, que yo no me acordaba de gente y cosas que he hecho en la comunidad. Y esa visita me recordó, y en otras ocasiones cuando tocaba la puerta, que iba donde la persona le decía, pues yo soy trabajadora social, hago esto. La persona de momento empezaba a llorar y me empezaba a contar cosas. Y terminaba yo orando por ella, me quedaba en esa casa por 1 hora,
Otros me ofrecían comida. Fue una cosa que yo vi la mano de Dios de verdad, y lo vi como bien dice, mi plataforma y mi presentación era los años que ya llevaba trabajando. Claro. Y lo hizo más fácil. Bueno, hemos hablado toda esta parte como líder comunitaria, pero ¿cómo es la vida de Betsaida? ¿Tú estás casada? Sí. ¿Hace cuánto estás casada? ¿Cómo es para tu esposo tener una mujer que tiene tantos sombreros y que está tan ocupada dentro de la comunidad? Estoy casada, tengo 2 niñas, tengo una de 32 años, tengo una de 14 años. La de 32 fue la que llegó de Puerto Rico, sí, contigo. Y tengo nietos, tengo uno de 9 años y uno de 1 año, que me vuelven, los amores de mi vida. Sí, 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 te entiendo. Tengo que enseñarle fotos y todo. Y para mi esposo ha sido para ambos, porque ambos nos complementamos. Él entiende mi trabajo. ¿Él qué hace? Él es first responder. Él trabaja para la policía. Y nos complementamos en el sentido de que él entiende mi trabajo y yo entiendo el de él. La mayoría de mis labores las hago durante el día. Yo siempre he dicho que mi primer ministerio es mi familia. Nadie me puede sacar del orden que es, porque Dios es primero y después sigue mi familia. Yo dejo todo lo que es, cuando mi esposo me llama, ok, ¿para dónde es que vamos? Yo, hermana, no puedo ir, lamentablemente no puedo cumplir con ese compromiso porque ya tengo uno con él. Con mi hija lo mismo. Y a veces hay gente pues que no les gusta eso y no lo entienden, pero yo entiendo que el orden de Dios es así. Dios primero, mi familia y después todas estas labores que el Señor me ha dado para hacer. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué crees tú o cuál es esa meta que quisieras alcanzar? Ay, me encantaría ver un distrito escolar donde nuestros niños no tengan que preocuparse por su seguridad, donde las masacres que he tenido que trabajar, porque tuve que trabajar Pulse, trabajé lo que fue Parkland, trabajé Aurora, con una organización que represento también, y son tener a nuestros niños que tengamos que hacer un simulacro de una balacera. Yo creo que eso es algo que nuestros niños, porque nosotros no lo vivimos. Entonces ahora nosotros tenemos que integrar todas estas cosas. Yo quisiera ver que esa preocupación de nuestros niños se fuera. Quisiera que ellos se sintieran seguros, que pudiéramos trabajar en la autoestima de ellos, que la salud mental de nuestros niños, trabajar más fuerte por la salud mental de nuestros estudiantes, que nuestra comunidad, que pudiéramos, yo sé que es una utopía, pero erradicar la violencia doméstica de nuestras comunidades, pero mientras yo pueda poner un granito, ahí lo haré. Amén. Tú viendo la problemática, esto que hablamos de estas masacres que desafortunadamente han visto, además ocasionadas por propios jóvenes, muchos de esos mismos planteles que fueron estudiantes. ¿Cuál es la situación que tú ves de verdad que perturba a esos jóvenes para que lleguen a irse a matar a un profesor y a estudiantes con ellos? Yo entiendo que es la falta de Dios. Vemos una sociedad donde ahora los medios, las redes sociales han tomado control de todo. Vemos como estos niños se están alimentando con lo que ven, lo que escuchan ahí, donde esto les limita socialmente, donde no hay esa relación que antes nosotros teníamos, que todo el tiempo. Me gusta algo que hizo nuestro distrito, es que nosotros prohibimos el uso de los celulares mientras están en las escuelas. Y eso ha ayudado en el enfoque de nuestros niños, también las problemáticas que hay, y también ha ayudado en cuestión de la prevención de lo que es bullying, la burla entre ellos. Pero veo que este bombardeo de lo que es las redes sociales y la falta de Dios ha hecho en nuestra sociedad y cómo ha afectado que hemos llegado ahí. Porque si tú lees las historias de estos
tiradores activos que han entrado a los planteles escolares, eran estudiantes donde sufrieron burla. Eso no justifica el acto, pero ¿dónde está, verdad? ¿En dónde estamos nosotros como sociedad? ¿Cómo podemos seguir ayudando a nuestros estudiantes para que esto no ocurra? Y yo digo que para este tiempo fui escogida. Amén. Y me da mucho sentimiento porque es una carga muy fuerte el poder tú estar ahí y presenciar y ver y escuchar de niños que pelearon en una escuela o algo que sucedió, porque tú dices, comienza en el hogar. Y la gente mucha se queja, no, que mire hermanos, cuando yo caminé las comunidades y yo toqué las puertas, la necesidad estaba ahí. Y a veces estamos tan cómodos en las iglesias, miren, engordando, recibiendo palabras y escuchando palabras, y no llevamos la palabra. El Señor dijo, y predicar el evangelio, y no lo estamos haciendo porque la gente esperaba por mí. Mira, habían casas que yo fui, tú sabes que tú llegas y de momento la persona empieza a llorar porque me vio, porque no sabía ni quién yo era y me empezó a hablar de un abuso sexual en el hogar. Otra, mira, fui a una casa y esa señora, ese mismo día le habían diagnosticado cáncer. Yo lo que hice fue tocar esa puerta y me quedé ahí, oré por ella, me quedé, la acompañé, y eso es lo que la gente está esperando. Y tal vez eso es lo que la iglesia, no tal vez, fuimos llamados a hacerlo y nos hemos acomodado y se nos ha olvidado eso. Y exhorto, ¿verdad?, que cualquiera persona de iglesia o el que quiera, mire, coja un volante, toque puertas, toque las puertas. La necesidad está allá afuera, pero ellos no van a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscarlos, porque y está ahí. Cuando tocamos las puertas, ellos, mire, Abre. A mí allá en una casa de unos hermanos dominicanos me ofrecieron chivo, plátanos maduros, querían que me quedara a almorzar con ellos. En otros lugares que sí, que mantecado, me ofrecían helado, y fue una experiencia que hay que trabajar más, y el campo está, mire. Sí, está listo. Yes. Yo sé, y este último mensaje para los padres, porque sin duda todo esto que se vive en nuestros hijos, tener armas en sus casas sin regulación, tantas horas metidos en juegos violentos, en estos, esto que bien usado es una bendición. Exacto. Pero también mal usado tiene tantos problemas. ¿Cuál sería ese mensaje para los padres de familia? Bueno, para los padres, yo entiendo que definitivamente Dios tiene que ser la base. Que usted lleve a sus niños a algún lugar de fe, una casa de una iglesia, busque algún grupo de jóvenes donde estos niños puedan estar con otros compañeros, porque a veces uno los lleva y ellos, yo no quiero estar contigo, y ellos quieren estar con gente de su propia edad. Busque esas oportunidades para que los niños puedan atender y asistir a estos eventos. Y lo otro es supervise los celulares. Por lo menos nuestra hija, ella no está permitida llevar su celular a su cuarto, a su habitación. Ella, si lo va a usar, lo tiene que usar en la sala. Tenga medidas de control con lo que sus niños ven, lo que hacen, con quién andan, a quién siguen también. Y yo entiendo que es un trabajo de todos, porque si nosotros los vecinos vemos también, mire, con amor, vaya, yo he escuchado de gente que se quejan de que los jóvenes, mire, haga algo en su casa, invítelo, haga alguna comida, prepare algo, atraiga a los jóvenes, hábleles de Dios, no pierda esas oportunidades. A veces la gente, yo sé que es una celebración pagana y que durante lo que es la celebración de Halloween, mire, yo tuve una oportunidad de ir a un lugar y era un supermercado, y ese día yo lo que entregué fueron tratados, y los niños estaban allí buscando dulces y demás, y yo fui, mire, y eso era una oportunidad, y la perdemos porque tenemos a veces mentes limitadas, y esa era mi única oportunidad de llegar a esa familia. Y yo le puse unos dulcecitos y le puse un tratado y le dije, Dios te bendiga, Dios te ama, pan.
y se lo di. Y esas son las oportunidades que tenemos que aprovechar. Y como padres, el cargo entra en nuestros hombros, pero con Dios la carga es más liviana. Amén, Y definitivamente. Dios te da las herramientas que necesitas para hacerlo. Y lo que tú decías, o sea, hay gente que va a entregar a los hijos al colegio, o sea, no son cristianos, pero los llevan a una escuela cristiana. Ajá. Para que sean ellos los que lo formen, así los llevan a las iglesias, ¿no? Pero en su casa están viendo otra cosa, están viendo abuso, están viendo maltrato, están viendo adicciones. Entonces, bien dijiste, hay que hacer un trabajo en equipo. Pues quiero cerrar este tiempo con Betsaida, diciendo que ella ha sido reconocida por el gobernador de la Florida, por Telemundo, por Univisión, por otras organizaciones con diversos premios y reconocimientos públicos como una líder ejemplar que va más allá para ayudar a la comunidad. Betsaida, ha sido un honor tenerte en Almuerzo con Dios, de verdad. Le damos un aplauso al Señor por la vida de Betsaida.